pues también podemos resolver. Vamos entonces a compartir la pantalla. Va, entonces, ¿se acuerdan ustedes el hilo que nosotros llevamos? Vimos de los niveles de organización de la materia, vimos en relación a los átomos, luego vimos en relación a las macromoléculas, después vimos la célula, ¿verdad? Que es la unidad básica de la vida y vimos todos los componentes celulares. Entonces ahora sabemos que el siguiente nivel es cuando las células con una misma función, con una misma característica se unen para formar tejidos. Entonces, lo que queremos con esta guía es que ustedes vean cuál es el proceso a través del cual se originan y se desarrollan los tejidos humanos, cómo se desarrollan en el embrión, es decir, justo después de la fecundación, ¿verdad? Cómo se desarrollan los tejidos humanos. Y esto es importante porque después, ya cuando vemos los diferentes sistemas de órganos y tejidos, pues ahí se va mencionando estos componentes embrionarios, por lo que es importante que los conozcan. Muy bien, alguien levantó la mano. No sé, si quiere díganos. Cuando estoy en presentación no sé si tenían alguna duda. Lick, una compañera acaba de entrar y quiere que le tome lista. Ah, ya. Es Escribió en el Ángela chat. Giselle Ah, Vázquez. ok. Vázquez Fuentes. Sí, Vaya, yo que ahorita. acabo de entrar y ya había pasado lista. Gracias, Sí, Camila. bueno, Vaya. muy bien. Gracias. Bueno, regresemos entonces. Entonces, la idea es que conozcan cómo en el embrión se forman, ¿verdad? A través de una secuencia de pasos, diferentes hojas y que de estas hojas, que son como capas celulares, se diferencian los diferentes grupos de tejidos. Muy bien. Entonces, primero, que todo esto se ha comprendido debido a esta rama científica, que es la embriología, ¿verdad? La embriología trata sobre el estudio de la formación y el desarrollo del embrión. Tenemos aquí un óvulo al cual ha ingresado un espermatozoide. Vemos cómo este va aumentando su cantidad de células y luego se va diferenciando en diversas capas. Perdonen que la presentación está con animación y la animación no se detiene, ¿verdad? Va adquiriendo diferentes capas, va entrando líquido en esta estructura hasta que se forma el embrión, que ya sería prácticamente todos como los órganos ya un poco prediseñados, ¿verdad? Hasta que luego de la etapa de embrión pasas a la etapa fetal, ¿verdad? Entonces, realmente la embriología estudia el proceso de la evolución que va desde una celulita, ¿verdad? Hasta que se establecen los primordios de los órganos, es decir, como las primeras formas de los órganos y que corresponde a las primeras 8 semanas del desarrollo humano. Ya después de las 8 semanas, ya estaríamos hablando de el periodo fetal, ¿verdad?
Entonces, solo las 8 primeras semanas del periodo de la embriogénesis, que es el periodo de la organogénesis, es decir, cómo empiezan esa formación de los órganos. Muy bien, entonces, esto es en términos de generalidades, ¿verdad? Vamos a hablar generalidades sobre embriología y sobre histogénesis, es decir, cómo se forma, ¿verdad? Entonces, primero, todo inicia con la fecundación, que es un proceso que sucede en la trompa de falopio. Entonces, aquí tenemos la trompa de falopio, ¿verdad? Que es el órgano que recibe el óvulo que libera el ovario, ¿verdad? Y es a través del cual también llegan los espermatozoides al óvulo. O sea, los espermatozoides recorren, ¿verdad? El útero, la trompa de falopio, hasta encontrarse con el óvulo. Entonces, ustedes pueden ver aquí, hay un espermatozoide que ha ingresado, ¿verdad? Aquí es necesario que el espermatozoide esté capacitado y pueda romper esta capa de tejido, ¿verdad? Libera una reacción donde se liberan enzimas para que pueda entrar al ovocito, ¿verdad? Es una reacción acrosómica, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver aquí, ahí está el espermatozoide que él ha logrado romper el tejido e ingresar al ovocito. Entonces allí es donde se inicia la fecundación, ¿verdad? Y es donde se da la fecundación. Ahora, si ustedes ven este ovocito fecundado, va a recorrer la trompa de falopio y su objetivo es llegar a implantarse en el útero, ¿verdad? Entonces, ese viaje a través de la trompa de falopio toma 7 días. Y a lo largo de esos 7 días se van dividiendo las células, es decir, se van formando células nuevas, ¿verdad? Se van formando células nuevas. Cuando, si ustedes notan, ¿verdad? Esta división que se va dando día a día va haciendo que el embrión tome diferentes nombres. Por ejemplo, al día 4, esto se llama mórula. La mórula que ya vamos a ver más adelante ya sería un grupo de unas 16 células, me parece. Cuando ingresa líquido a esta mórula, ustedes ven que se forma esa cavidad y se dividen en las células. Entonces esto se convierte en un blastocisto, el cual luego va a implantarse en el endometrio. El endometrio sería este tejido, ¿verdad? Que son vasos sanguíneos engrosados, ¿verdad? Que han pues liberado, están preparados con una gran cantidad de sangre, ¿verdad? Entonces ahí se va a implantar el blastocisto. Y también el endometrio uterino, como tiene un altos niveles de hormonas, está en una gran fase secretora, por eso habría una gran cantidad de sangre. Eso quiere decir que está listo para recibir a ese blastocisto. ¿Por qué hay una gran cantidad de hormonas? Porque desde que se dio la fecundación, entonces se empezaron a liberar hormonas, ¿verdad? Que no se liberan si no hay fecundación, ¿no? Muy bien. Ahora, como ya dijimos, la implantación inicia 7 días después de la fecundación. Entonces es el momento en el cual el blastocisto, que es este grupo celular el cual ha tenido esta forma, se adhiere a la capa del endometrio uterino. Esa sería la
implantación, ¿verdad? Y la estructura que se implanta es el blastocisto. ¿Cómo se da el desarrollo de este embrión y esta diferenciación de células? Pues es un proceso genético, ¿verdad? El ADN se modifica, ¿verdad? Y se activa cuando llega el ADN del espermatozoide al ovocito, ¿verdad? Entonces es un proceso de división que está dirigido por el ADN. Muy bien. Ahora, con la implantación se inicia el periodo embrionario, ¿verdad? Es decir, después del blastocisto, ¿verdad? Una vez se forma el blastocisto y se implanta en el útero, entonces se inicia el periodo embrionario, durante el cual ya dijimos se van a desarrollar o se van a crear, o sea, es el inicio de la formación de los aparatos y los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Es decir, la morfogénesis, ¿verdad? La formación de los órganos. Y de esa forma, el embrión va a ir adquiriendo una forma definitiva, ¿verdad? Aquí esta etapa es muy importante y también es muy delicada, ¿verdad? Ya que hay muchos agentes que pueden alterar ese proceso y lo que pudieran hacer que el bebé no se desarrolle con normalidad. Entonces, si ustedes se fijan, al final del periodo embrionario, que como ya dijimos, son las primeras 8 semanas, al final de ese periodo, ya ven ustedes, aquí a las 10 semanas ya tiene una forma más humana, ¿verdad? Ya entra en la etapa de periodo fetal, porque ya todos sus organitos están pues formados. Muy bien, entonces, ¿qué sucede en la segunda semana? Ya vimos la primera semana, que es que el blastocisto, ¿verdad? Va a llegar a implantarse a la pared del útero embrionario, ¿verdad? Del útero, perdón, del endometrio uterino, y en la pared del útero. Ahora, el blastocisto en el transcurso de la segunda semana, si ustedes ven, se implanta en el trofoblasto. ¿Vale? Entonces, si ustedes notan, el blastocisto tiene como dos partes. Ustedes ven esta capa externa, que es un tipo de células, ese se llama trofoblasto. Esa es una masa celular externa que después va a formar la placenta, ¿verdad? Y estas celulitas internas, que son estas celestitas, forman el embrioblasto, que es la masa celular interna, que es la que va a dar lugar al embrión. Entonces, estas celulitas celestitas o acuas son las que nos interesan ver, perdón, cómo es que van cambiando para dar formación al embrión. Ahora, al final de la segunda semana, el trofoblasto y el botón embrionario van a tener un desarrollo. En el caso del trofoblasto, si ustedes ven, aquí las celulitas del trofoblasto han cambiado su coloración en la parte donde se adhieren al endometrio y forman el citotrofoblasto, que son estas celulitas más oscuritas, y el sincitio trofoblasto. Miren, estos procesos son mucho más complejos, ¿verdad? Pero nosotros pues solo vamos a llegar al momento de, más que todo, el interés es que ustedes vean cómo se van dando las capas embrionarias de tejido que van a dar lugar a los órganos. Ahora, el embrión o el botón embrionario tiene una diferenciación. Si ustedes ven acá, de un grupo de células, estas en su interior se llenan de líquido y se forman dos grupos de células. Dos grupos de células. Sería uno, el epiblasto, como está aquí en la imagen, o también se llama ectoblasto, que es la capa más externa. Y luego está el
endoblasto. Endoblasto o hipoblasto, que sería una capa interna o también hacia los lados. Entonces, las células, dice, ectoblásticas están conectadas con el citotrofoblasto, ¿verdad? Aquí vemos la conexión del epiblasto conectadas con el citotrofoblasto, ¿verdad? Pero más adelante van a aparecer fisuras entre las dos capas y van a formar la cavidad amniótica, ¿verdad? Que es esta cavidad que está acá. Muy bien, sigamos con el desarrollo. Entonces, lo que queremos, ¿verdad? Es que ustedes comprendan que de ese botón embrionario se forman dos capas, ¿verdad? La capa ectoblástica, la capa ectoblástica o epiblástica, que es la externa, por así decirlo, ¿verdad? Y luego la capa endoblástica o hipoblástica, que sería la capa más interna o más baja, ¿verdad? Y esto forma el embrioblasto, es decir, el embrión, ¿verdad? En dos capas. Muy bien, ahora, el proceso de formación del disco embrionario de dos capas. El epiblasto, aquí ya está bien diferenciado. Miren, el epiblasto que tiene la cavidad amniótica aquí en su interior, que es este liquidito, ¿verdad? Que está en contacto con el citotrofoblasto, ¿verdad? Y vemos en amarillo el hipoblasto o endoblasto, ¿verdad? Entonces, estas capas, aquí son dos, primero se forman dos, ¿verdad? Y son las que van a dar origen a ciertos órganos, ¿verdad? Ahora, en el 11º o 12º día, del 11 al 10º día, ¿verdad? El, 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 en el endometrio se va a observar, pues, una sobreelevación. Las células del sincitio se van a ir como más profundas, ¿verdad? En la cavidad, en la pared uterina, van a secretar una sustancia vasodilatadora. Aquí están los vasos sanguíneos maternos, lo que va a hacer que, pues, se vaya formando esa conexión entre la, la, la sangre o los nutrientes maternos con el del embrión, ¿verdad? Y también va a haber un sincitio que rodea a estos vasos sanguíneos arteriales y venosos, y esa unión entre los vasos sanguíneos y lo que rodea, ¿verdad? A lo que va a ser el embrión, ¿verdad? Al disco embrionario. Entonces ahí es donde se va a ir formando la circulación uteroplacentaria, es decir, entre el útero de la madre, ¿verdad? La capa de tejido de la mamá y la placenta. Entonces, eso es lo que le va a dar los nutrientes al, al embrión, ¿verdad? Al embrión. Entonces, hacia el final de la segunda semana están estas dos capas. Eso es lo importante. La hoja epiblástica o ectoblástica y la hoja hipoblástica o endoblástica. Siempre vean que los términos tienen varios sinónimos y dependiendo del autor, utiliza esos sinónimos. A veces los sinónimos dependen de las regiones, de los países. Entonces es importante que ustedes conozcan esos sinónimos, y en muchas palabras van a encontrar esos sinónimos. Entonces no puede decir, pero era ectoblástica, no era epiblástica, ¿no? ¿Verdad? Si las dos palabras dicen lo mismo. Ahora, posteriormente,
este disco embrionario de 2 capas se convierte en un disco tridérmico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 3 capas, ¿verdad? Entonces hay un estadio que es el estadio de gástrula, ¿verdad? Es cuando se forma esa tercera capa embrionaria en la tercera semana del desarrollo. Entonces, entre el ectoblasto y el endoblasto se forma una tercera capa, ¿verdad? Y aquí ven que hay otra palabra, miren, pero aquí le dice ectodermo, mesodermo y endodermo. Es lo mismo, ectoblasto, mesoblasto y endoblasto. Siempre se refiere a una capa dérmica, una capa celular, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se da este estadio de gástrula, ¿verdad? Aquí vemos que las células, voy a pausar aquí, las células de la capa ectoblástica, que es la azul, forman esta invaginación, ¿verdad? Y se forma una sección aquí que es la línea primitiva. Entonces ahí migran las células que van a situarse entre el ectoblasto y el endoblasto, o entre el ectodermo y el endodermo. Entonces va a quedar una capa intermedia de un tipo de células diferentes, ¿verdad? Que ingresan a través de esta línea primitiva. Entonces forman el mesodermo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver acá que migran del epiblasto hacia el hipoblasto a través de la invaginación. Y que entonces se forman 3 capas. El hipoblasto, que es el mismo endodermo, que es la más interna. El epiblasto, que es el mismo ectodermo, ¿verdad? Que es la capa más externa. Y la capa intermedia, que es el mesodermo, ¿verdad? Mesodermo o mesoblasto, ¿verdad? A partir del 20º día, ya sería el día 20, ¿verdad? El embrión va a dejar de estar unido al trofoblasto, salvo por el pedículo embrionario, que es el futuro cordón umbilical. Entonces, de la 4ª a la 8ª semana, cada una de las capas del embrión, miren el endodermo, aquí lo diagraman en azul, el ectodermo es el rosadito y el mesodermo son las verdes. Entonces, cada una de estas hojas va a dar el nacimiento, va a dar el origen a diversos tejidos y órganos. Entonces, en ese momento la forma del embrión va a ir cambiando, ¿verdad? Y al final del segundo mes, o sea, al final de la 8ª semana, ya se va a ir diferenciando como ya un cuerpo reconocible, ¿verdad? Entonces, ¿qué se deriva de cada una de estas capas? Esto es importante que ustedes lo identifiquen, ¿verdad? Del endodermo, que es la capa más interna, dijimos, es la capa azulita, en este caso, en este esquema, en la capa interna se origina todo el tejido epitelial que reviste la mayor parte de los órganos internos. O sea, todo el tejido que recubre, por ejemplo, las cavidades internas, la cavidad nasal, la cavidad bucal, todo el tejido que recubre el tracto gastrointestinal, la vejiga urinaria, ya lo vamos a ver a más detalle. Del mesodermo, que es la capa media, se forma el tejido muscular. Y así como el músculo esquelético, también el músculo cardíaco y el músculo liso. Aunque también se forman los tejidos conectivos y algunos epitelios, pero el mesodermo se caracterizaría por el desarrollo del tejido muscular y conectivo.
Y el ectodermo, que es la capa externa, es la que va a dar origen al tejido nervioso y algunos epitelios de glándulas y órganos sensitivos. O sea, son glándulas y órganos pues que van a estar relacionados, muy relacionados con el sistema nervioso. Entonces, en resumen, dice, la masa celular interna, que sería el disco embrionario, ¿verdad? Sufre una diferenciación al formar un espacio. Y entonces se organizan dos capas de células, el ectodermo y el endodermo. El ectodermo, que es la capa externa, el endodermo es la capa interna. Y luego entre ellos dos se forma una tercera capa, que es el mesodermo o mesoblasto, ¿verdad? Que se origina entre las otras dos capas. Entonces, al final son tres capas germinales primarias, de las cuales se van a derivar todas las demás células y los tejidos del cuerpo humano. Entonces, veamos a más detalle lo que surge, ¿verdad?, de cada una de las capas y las estructuras que derivan de las tres capas germinativas. Entonces, el mesodermo, que es el que está cubierto por las otras dos hojas, ¿verdad? El mesodermo está cubierto por el ectoblasto, que es la capa externa, y la otra interna, que es el endoblasto, ¿verdad? Entonces, el ectoblasto lo va a recubrir, el endoblasto lo soporta, lo sostiene. Entonces, del mesoblasto o mesodermo se deriva, ya dijimos, todo el tejido muscular, tanto el cardíaco como el esquelético y la mayoría del tejido muscular liso. Son tres tipos de tejido muscular, se derivan del mesoblasto. Pero también se forma el pericardio, la pleura y el peritoneo. Estas son capas de tejido que recubren los órganos del tórax y el abdomen. Pericardio rodea el corazón, pleura rodea los pulmones, peritoneo rodea la mayoría de órganos abdominales del tracto gastrointestinal. Ahora, también del mesoblasto se deriva el cartílago, el hueso y otros tejidos conectivos. Ya vamos a ver los tejidos conectivos, ¿verdad? Ahí está el cartílago, el hueso, pues también está el tendón, la sangre, todos esos son tejidos conectivos. Entonces, como dentro de los tejidos conectivos, el mesoblasto también desarrollaría la sangre, la médula ósea roja, que es la que produce la sangre, y el tejido linfático. Entonces, como produce estos tejidos, pues también produce los vasos sanguíneos y linfáticos, que es donde circula la sangre y el tejido linfático. También da origen a la dermis. La dermis es la última capa, no, la capa interna que forma la piel. La epidermis es la externa. También forma la túnica fibrosa y vascular del ojo, el mesotelio de las cavidades torácicas, abdominal y pelviana. De órganos vienen forma los riñones y los uréteres, mesoblasto, riñones y uréteres. La corteza suprarrenal es parte de la glándula suprarrenal. El vaso, las gónadas, que son los ovarios y los testículos y los conductos genitales, pero no forma las células germinales, y forma la dura madre, que es una capa que rodea al sistema nervioso. Entonces, vaya, ¿cómo se van a aprender todo esto? Vaya, vimos por lo menos estos de manera lógica, ¿verdad? Todos los tres tipos de músculo y los tejidos conectivos, en donde está el cartílago, el hueso, la sangre y por tanto los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿verdad? Una capa de la piel y de ahí riñones, uréteres, vaso, gónada, ¿verdad? Son como las partes como principales. Ahora, del ectodermo, acuérdense que el disco ectoblástico o el más externo
Este se va a extender hacia la línea primitiva y va a formar la placa neural. Ectodermo dijimos que forma todo el tejido nervioso. Eso es lo más importante, ¿verdad? Todo el tejido nervioso y forma la epidermis, es decir, la capa más externa de la piel. Y esto es lógico porque dijimos que forma ciertas estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso, como los folículos pilosos, el músculo erector del pelo, las glándulas cutáneas, glándulas mamarias. Estas están en la epidermis. El cristalino, la córnea, los músculos intrínsecos del ojo, forma el oído interno y externo, que tiene mucha relación con el sistema nervioso, el neuroepitelio de los órganos sensoriales, el epitelio de la cavidad bucal y nasal y los senos paranasales, glándulas salivales y canal anal. Perdón. Ustedes ven lo que encontramos en la boca, porque también el esmalte dental, miren. El epitelio de la glándula pineal, hipófisis y médula suprarrenal que están en el encéfalo, los melanocitos, que son las células que dan la pigmentación a la piel, casi dice todos los componentes del esqueleto y los tejidos conectivos de la cabeza, el aracnoides y la pía madre, que son otras capas de tejido que rodean a los órganos del sistema nervioso, y el esmalte dental. Entonces aquí lo más importante, como ustedes ven, es el tejido nervioso, los sentidos, mire, parte del cristalino, córnea, músculos intrínsecos del ojo, todo esto dirige el movimiento del ojo. Vean, el oído, el neuroepitelio de los órganos sensoriales, es decir, dentro de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Cómo percibir todas las superficies, etcétera. Luego de la cavidad bucal, todo lo que hay dentro de la boca, glándula salival, ¿verdad? Esmalte dental. Luego tenemos algunos componentes u órganos neurales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, del endodermo, en este periodo se establece la delimitación del embrión con la formación de la pared abdominal que contiene una disposición tubular, que sería el intestino primitivo. Entonces, del endodermo, miren, se forma el intestino. Entonces, ahí tenemos que el endodermo forma el epitelio de revestimiento del tubo digestivo. Por eso es que forma más que todos los epitelios. Vaya, el epitelio de la cavidad bucal y el canal anal lo forma, dijimos, la capa anterior, que era el ectodermo. ¿Por qué? Porque la porción de la boca y el ano tiene un control mental, un control nervioso. Nosotros tragamos porque voluntariamente nosotros hacemos que la boca se movilice para que el alimento se vaya hacia el interior de la cavidad bucal y pase al esófago. Eso tiene un control nervioso que nosotros conscientemente lo controlamos. Ahora, la defecación se produce también por control consciente. O sea, nosotros podemos detener el acto si no estamos en el baño. Nosotros aprendemos a controlar el esfínter. Entonces, este control es nervioso y se da en el canal anal. Entonces, por eso la cavidad bucal y la cavidad anal la va a producir el ectodermo, que forma el tejido nervioso. En cambio, el endodermo va a revestir todo el epitelio del tubo digestivo, que no son esas dos áreas, que no requieren un control consciente para su trabajo u actividad. También forma el epitelio de las glándulas del tubo digestivo.
forma el epitelio de revestimiento de la vejiga urinaria. La capa que da hacia el hueco de la vejiga donde se almacena la orina hacia su expulsión. También el revestimiento interno de la vesícula biliar y del hígado. También el revestimiento de la faringe, la trompa auditiva, las amígdalas, la cavidad timpánica, que es el del oído, ¿verdad? La laringe, ahora la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿verdad? El epitelio de la glándula tiroides, la paratiroides, el páncreas y el timo, el epitelio del revestimiento de la próstata, glándulas vulvouretrales, del revestimiento de la vagina, de la uretra y de las glándulas asociadas. Y forma los gametos, es decir, las células espermáticas y los ovocitos. ¿Tienen alguna consulta? Muy bien. Entonces ustedes pueden ver los tres grupos, más bien las tres capas de tejido del embrión y cómo dan origen a los distintos tejidos y por tanto órganos, ¿verdad? Ahora, de la quinta a la octava semana, que es el periodo embrionario, ¿verdad? Todas estas formaciones van proliferando y va apareciendo el esbozo de las extremidades, el establecimiento de los órganos, la formación de la cabeza. Entonces es un periodo en el cual se van organizando. Todas estas celulitas se van ordenando a dónde deben de estar, ¿verdad? Y entonces así, posteriormente, se va a enfocar en crecer. El periodo embrionario es diferenciación. ¿Por qué? Porque se diferencia la célula muscular de la célula epitelial, ¿verdad? La célula nerviosa de las demás células se diferencian, se forman los diferentes tipos de células. Ya después, estas celulitas se organizan, se van dando como el esbozo o el molde del órgano y después, entonces, ¿a qué se dedica en el periodo fetal? A crecer, ¿verdad? Entonces, la capa, el mesodermo da origen al riñón, entonces las celulitas se organizaron, se agruparon a dar la formita del riñón, entonces en el periodo fetal lo que va a hacer el riñón es crecer. ¿Cuál es el resumen entonces del desarrollo embrionario? En la primera semana es la semana de seguimiento, hay unas cuantas divisiones y lo que hace el embrión es atravesar la trompa de falopio y llegar al útero e implantarse al final de la primera semana en el útero. En la segunda semana se da la transformación en disco embrionario didérmico, es decir, con dos capas, formando el ectoblasto y el endoblasto. En la tercera semana se forma una tercera capa en el disco embrionario que sería el mesoblasto. En la cuarta semana se delimita el embrión, aparecen las yemas de las extremidades, se da el esbozo de numerosos órganos y aparece la circulación fetoplacentaria. Y al llegar al final del segundo mes ya tenemos la aparición de numerosos órganos, ya se ve externamente la forma del cuerpo, el volumen de la cabeza aumenta, aparecen ojos, orejas y nariz y luego aparecen las extremidades, ¿verdad? Entonces ya se tiene el cuerpito, ya sus primeras fases, ¿verdad? De formación para después crecer, ¿verdad? Entonces eso sería todo en relación a esta guía. No sé si tienen alguna duda. Este tema, como les digo, ¿verdad? Es un tema bien complejo que si nos ponemos a investigar en embriologías es un proceso bien complejo, ¿verdad? Pero se trata de que ustedes capten los puntos principales en relación a las tres capas de tejidos y los órganos o los
tejidos embrionarios, ¿verdad? Que luego van a dar origen al tejido ya del cuerpo. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, si no hay dudas, jóvenes, voy a dejar de presentar y pues también voy a dejar de grabar. Bien.